Vamos con la siguiente hora de clase en esta tarde. Seguimos con finanzas bíblicas, desarrollando cada uno de estos tópicos que tienen que ver con las finanzas. Hasta ahora no hemos hablado de diezmo y ofrenda, porque todos estos principios de los que venimos hablando debemos de conocerlos y debemos de vivirlos para que los diezmos y las ofrendas, para que los diezmos y las ofrendas puedan producir en nosotros lo que Dios quiere producir. Es decir, si yo les hablo de solamente de diezmo y ofrenda y ustedes ignoran y por ignorar están violando todos estos principios, de muy poco les sirve o de nada les sirve ofrendar y diezmar. Incluso le pasó un caso al autor de este material que llegó a un sitio y entonces uno de esos pastores que tienen ciertos problemas de filalguria le dice: hermano, mira, te hemos invitado porque queremos que tú pues nos hables sobre un tema específico, diezmo y ofrenda, y le vamos a sacar toda la plata y el oro que podamos a ese pueblo y nos los partimos, mitad y mitad. El hombre, como tiene ética, le dijo: bueno, yo tengo un tema sobre el diezmo y ofrenda, pero hay 8 tópicos que yo debo de tocar antes de hablar de diezmo y ofrenda, y 3 días que tú me estás dando para que te predique no me alcanzan para tocar los 8 tópicos, 8 o 9 tópicos, y aquí vamos en el 7, que tengo que hablar para que diezmo y ofrenda le pueda funcionar a la gente. Inteligentemente se lo quitó de encima. Ahora, si tú me das todo el tiempo para hablar todos estos puntos, y uno de estos puntos, honra a nuestros progenitores. Acabamos de hablar de honrar a quién, a los que nos gobiernan en el área donde nosotros estemos, porque pagar impuestos tiene que ver con un estado, tiene que ver con un municipio, tiene que ver con, en este caso, el tributo eclesiástico, tiene que ver con una organización, tiene que ver con si yo pertenezco a una cooperativa, si yo pertenezco a una fundación y se me colocó ¿cómo se dice? Una cuota que debo aportar para disfrutar de esa cooperación, o los que viven en un apartamento que tienen que pagar condominio y así sucesivamente, los que viven en una urbanización y tienen que pagar un impuesto para pagar los vigilantes, ¿sí? Ajá, mantenimiento y así por el estilo. Ahora, hay muchas formas de cumplir el mandamiento. ¿Cuál? El de honrar a nuestros progenitores. Debo hay muchas formas de cumplir el mandamiento por Dios o dado por Dios a Moisés en el Sinaí, dado por Dios a Moisés en el Sinaí, que tiene que ver con honrar a padre y a madre. Honrar a los progenitores se puede expresar a través de la obediencia, escuchando sus consejos, pasando tiempo con ellos, mostrándoles aprecio y respeto. En ocasiones y en acciones, y palabras, cómo hacerles saber que se les ama. Este es un principio presente, este es un principio presente en muchas tradiciones religiosas y culturales, considerado fundamentalmente para la vida en familia y el de los escribas y fariseos, que por causa de guardar sus tradiciones quebrantaban la ley de Dios y sus mandamientos. El libro de Éxodo, en su capítulo 20, registra los mandamientos de Dios para la nación de Israel, y entre ellos el número 5 dice: honra a tu padre y a tu madre,
Las Escrituras presentan una verdad en relación con el mandamiento de honrar a nuestros padres, mandamiento que fue quebrantado por los religiosos en los tiempos de Jesús y que en la actualidad es un denominador común en muchos que proclaman el Evangelio. Los escribas y fariseos invalidaban este mandamiento por haber hecho un voto de Corbán, el cual los hacía libres, según su tradición, ¿no?, de ayudar a sus propios padres, por causa de haber consagrado todo su dinero a Dios. Este voto de Corbán era legal entre los hebreos, pero tomando en cuenta los mandamientos de Dios, nunca se debía hacer voto de Corbán o de Corbán, consagrando a Dios todo el dinero y quebrantar uno de los mandamientos establecidos por él mismo. Esto fue lo que Jesús confrontó: la hipocresía y la mala intención de los fariseos y escribas. Jesús fue fiel con este mandamiento hasta la muerte. Honras antes de morir. Dejó a su madre al cuidado de uno de sus discípulos. Juan 19, 26 y 27. Es decir, en cuanto a esta parte de honrar al padre y a la madre, Jesús estuvo al día. Se cree que para el momento de que Jesús le tocó morir, ya el padre de Jesús había fallecido. ¿De dónde podemos extraer esto? Bueno, se estima que la vida útil de un hombre estaba entre los 50 y los 55 años para el tiempo de la vida de Jesús, por causa de los problemas que había con el agua, los problemas de salud y los problemas de las guerras. Entonces, si tenemos a un Jesús o a un José que tuvo a Jesús a la edad, un aproximado de unos 25 años, agreguémosle 25 años, sumémosle los 30 de la vida de Jesús para salir al ministerio. ¿Cuánto sería 25 más 30? Ok, entonces se cree que cuando Jesús arranca el ministerio, ya José no estaba en vida. En este caso, de María sabemos que sí estaba en vida, porque en varias ocasiones la Biblia nos los muestra. Acá tenemos en la cruz del Calvario a Jesús colgando de la cruz, y tenemos a Juan, el discípulo, donde él le dice: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Ya va Jesús. ¿Por qué estás haciendo esto? Bueno, porque Jesús era el primogénito de María. No era el unigénito. Él era el unigénito, era de Dios. Era el primogénito de María. No era de José. Tampoco. Ahora, Jesús, como responsable, tenía que dejar a su madre en buenas manos. Ahora la pregunta es, ¿era que los hermanos de Jesús no eran buenas manos? Sí y no. ¿Por qué sí? Eran sus hermanos, eran chicos respetuosos, eran gente hogareño, eran hombres que estaban ubicados en cuanto a lo social, en cuanto a lo moral, pero en lo espiritual no estaban ubicados, no creían en Jesús, ninguno de ellos. Por lo tanto, el discípulo más allegado a Juan, el discípulo más allegado a Jesús, no era el que Jesús amaba más, como algunos malinterpretan, no, era el más allegado, era el más apegado. Entonces, en este caso, Jesús delega sobre este discípulo la responsabilidad que él tenía como primogénito, el cual era atender a su madre, del cual el texto nos dice que ella se mudó a la casa de Juan hasta que falleció. Aunque los hermanos de Jesús, luego que Jesús resucita, ahí sí ellos le entregan la vida a Jesús. Ahí sí creyeron ellos en él. Sin embargo, acá
tuvo la responsabilidad, Jesús, de atender ¿a quién? A sus padres, que es la demanda que está acá, que tiene que ver con lo financiero, señoras y señores. En estos tiempos tenemos problemas similares con algunos creyentes que son fieles a Dios, oiga, con el diezmo y la ofrenda, pero quebrantan un mandamiento establecido por Él. ¿Cuál? Honrar a tu padre y a tu madre. El término honrar indica tener sumo cuidado de ellos en todos los aspectos, en el respeto, la consideración y el sostén. El ser fiel con el diezmo y la ofrenda está muy bien, pero nunca descuides a tus progenitores, porque además de quebrantar uno de los mandamientos de Dios, quebrantas uno de los principios del plan financiero y por ende cercenas el derecho que tienes de parte de Dios de ser bendecido financieramente por Dios. El día de las madres es todos los días. Por esta causa, Dios dejó un mandamiento a favor de ellas para ser honradas durante la vida por sus hijos. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra y para que te vaya bien sobre ella. Deuteronomio 5:16. Reitero, el término honrar en su significado etimológico tiene que ver con el respeto, la consideración, el sostén financiero, es tener cobertura amplia sobre ellos. En estos tiempos tenemos el tipo de hijos que se acuerdan de su madre, en la forma más hipócrita, llenos de mentira y de engaño, solo en el supuesto Día de las Madres, que de paso es una costumbre pagana, ya que la celebración más antigua del Día de las Madres es mitológica, griega. Empezó en la Grecia antigua por las festividades en honor a Rea, la madre de los dioses Júpiter y Neptuno y Plutón. La verdad del caso es que nos acordamos de nuestros padres solo en el día de su celebración y que de los resultados como fácil nos olvidamos de su honra por 364 días, es decir, uno solo en todo el año, pues lo estamos supuestamente honrando. Queremos cubrir todo un olvido de un año en un solo día, como para callar o calmar la voz de la conciencia. Se ha registrado casos de progenitores que su muerte la causó la tristeza, la congoja, la desolación, el desánimo por causa del abandono de sus hijos, padres y madres que fueron desertados y desamparados en asilos, ancianatos, orfanatorios, en hospitales psiquiátricos y en el mayor de los casos son abandonados a la indigencia o mendicidad. Yo fui un niño abandonado, dice el que escribe la guía, ese no soy yo, por mi madre a la edad de 5 años. Mi padre nunca se hizo presente en casa y tendría una buena razón como para nunca ver de ello, pero no es lo que registran las Sagradas Escrituras. Honra a nuestros padres no depende de la honra que ellos tuvieron
para con nosotros. Sea cual sea el caso, ellos son nuestros padres y a favor de ellos Dios estableció un mandamiento el cual debemos cumplir, cueste lo que nos cueste. Ellos como padres le darán cuenta a Dios de sus acciones. De nuestra parte debemos ser generosos con ellos. No trates de cubrir, no trates de cubrir en un día lo que en 364 días no haces o no hiciste. El hacer esto es caminar en terrenos más grandes de la hipocresía, la mentira y del engaño. Honremos a nuestros padres mientras los tengamos en vida. Después de su fallecimiento, de ninguna manera los podremos honrar. No hay presente que puedas honrar a nuestros padres después de su muerte. Una flor, una tumba sobre la lápida se marchita. Un gesto de honra en vida no lo recordarán por siempre y se las llevarán a la tumba. Se cuenta de un progenitor, padre y madre, que le hicieron una petición en vida a sus hijos. Les dijo: no lloren cuando nunca podré, no lloren cuando nunca sobre mi frente, porque jamás te escucharé. No me pidas perdón sobre mi tumba, pues no te podré perdonar. No me ponga flores sobre mi lápida, pues no las podré ver, ni oler, ni agradecer. Aunque llores sobre mi ataúd o sobre mi tumba, no te podré escuchar. Mejor te pido en vida que me ames hoy, que me honres hoy, que me beses y me abraces hoy, que me entiendas y me comprendas y seas paciente hoy, porque después de muerto es demasiado tarde. Debemos ser partícipes de nuestros bienes con nuestros hermanos. Punto número 8 que estamos viendo en cuanto a lo que es el plan financiero de Dios para la iglesia, para los creyentes. Es decir, aparte de honrar al padre y a la madre, que es uno de los principios que no debemos de estar violentando, debemos ser compartícipes de nuestros bienes con nuestros hermanos. Segunda a Corintios 8:14, Pablo nos presenta este principio. El texto dice: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Ok, te lo voy a dar en la versión Octaviano Torres. Dios le pone plata bastante, pero bastante, a una hermana por ahí que llaman Hilda. Bastante plata le coloca, pero al lado le pone uno que llaman Rafaelito, que está pelando. ¿Cuál es el objetivo? Dios colocó plata en las manos de ella para que ella la administre, pero le colocó al lado a uno que está pelando, que se llama Rafaelito. Cuando nosotros de verdad tenemos nuestra posición psíquica de administradores, sabemos que si tenemos una cantidad de dinero no es para acumular, ¿es para qué? Suplir la necesidad, o en este caso las demandas de otro. Necesidad en el mundo, demanda dentro del pueblo. Por naturaleza, nosotros, y sobre todo aquí en Venezuela, nos gusta dar.
No podemos ver a alguien con hambre o con necesidad, y muy especialmente nosotros los campesinos, si alguien llega a la casa, algo tenemos que darle. ¿Sí? Ahora, Dios, reitero, coloca dinero en las manos de mi hermana, mucha abundancia de dinero, pero coloca en las manos de otro la necesidad, para que la necesidad o la demanda que hay en él cubra la generosidad de ella o cubra donde ella depositar, y para que ella con esa acción, ¿sí?, generosa, honre a Dios y el otro sea bendecido por Dios a través de ella, y de esa manera el que tiene mucho no va a tener por allá demasiado, y el que no tenía no va a quedar pelando, porque el que tiene cubre al que no tiene. ¿Se entiende eso, verdad? Eso tiene que ver con que el que tiene debe cubrir la demanda del que no tiene. Es imposible, perdón, es inaceptable cómo hay hermanos que tienen en abundancia y no cubren las necesidades o demandas de los que padecen problemas económicos dentro de la iglesia. Este no fue el sentir de los primeros cristianos. En Hechos 4, 32 y 25 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Reitero, las que se pueden tener en común, porque hay algunas cosas que no podemos tener en común, ¿sí? Son pocas, ¿sí? Pero hablando del dinero, esas las podemos tener en común. Que tenemos un hermano entre nosotros que el chico económicamente es un flojo, tranquilo, no lo traemos y lo ponemos a trabajar. Porque el que no trabaja, que no come. Que el chico es especial, que el chico tiene una condición especial, y eso es otra cosa. Pero todo el que tiene su cuerpecito sano, sus extremidades completas y sanas, y el que tiene su mente sana, hay que ponerlo a trabajar. Y ese es otro detalle. Ahí hay que enseñarlo a que él tiene que ganarse las cosas con el sudor de su frente, no con el sudor del frente. ¿Sí? Ok. Entonces, es inaceptable. No, ya aquí pasamos. Seguimos avanzando. Los versos 34 y 35, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, note la expresión, o casas, este término casas con ese al final, es decir, los que tenían varias casas, vendían una, no era que vendían la única que tenían y la traían a los pies de los apóstoles, no, los que tenían casas, varias casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Bueno, aquí hay un detallazo que culturalmente pocos conocen. No sé si usted ha oído de algún árabe que se convierte a Cristo. ¿Ha escuchado usted árabe, hijo de árabe que se convierte a Cristo? Judío, por supuesto, hijo de judío que vive en su casa que se convierte a Cristo. En las redes sociales, en YouTube, está el testimonio de David Diamond. El padre de él, creo que es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, vivían en Argentina. Dios tuvo un trato con David Diamond, lo llama al cristianismo, él se entrega a Cristo y fue a la casa y le avisó a su papá y a su mamá. Lo corrieron de la casa. Corrido, desheredado, no deja nada. En Barquisimeto conocí uno que salió de la casa con la chancleta que tenía puesta, con una franelilla que tenía puesta y el pantalón. ¿Qué le pasó a ese? Ese no fue que se entregó a Cristo. Sin embargo, él es hijo de un judío que venía huyendo de la Segunda Guerra Mundial y de una árabe, de una palestina que venía huyendo. Entonces, él pasa a ser un mestizo, él pasa a ser un samaritano. Con todo eso, el muchacho se enamoró de una católica, una muchacha católica.
desheredado. Por un lado, él tenía que obedecer y hacerle caso a la mamá por la parte de musulmán, porque ella era musulmán y el viejo judío le hacía caso a los dos. Mientras estaba entre esos dos bandos, listo, era aceptado en la casa. Pero el día que decidió enamorarse de una católica, echado de la casa. Que allá está en Barquisimeto, lo conozco. Eso pasa allá en el Medio Oriente. En el tiempo de Jesús también pasaba. Aquí en esta parte del mundo no. Muchos padres quieren que los hijos se entreguen al Evangelio, aunque el padre sigue echando broma y se alegran cuando los hijos se entregan. Ahora, allá en el Medio Oriente es tan estricto, el asunto allá es tan paterno, que cuando el papá da el paso de fe y se entrega a Jesús, toda la familia se entrega. Pero cuando se entrega uno de la familia, que no es el jefe, votado. Entonces aquí tenemos este detalle. Cuando se entregaron los 3.000 que se entregaron en la predicación, en la primera predicación de Pedro, todos no eran jefes de casa. Entonces toda esa gente que se entregó, ¿qué cree usted que pasó? Lo botaron de su casa. ¿Dónde cree usted que se vinieron? Para la casa donde estaban los discípulos y se repartieron entre los que jefes de casa habían entregado su vida a Jesús. Entonces tenemos el montón de gente que quedó desheredados y sin dónde comer. Y de paso, en algunos casos, conocí el caso de Boconó, cuando el evangelio comenzó a entrar en Boconó, conocí uno de los primeros cristianos que llegó allá, no le vendían en las bodegas, tenían que venir a comprar a otro pueblo. Allá le cerraron las puertas. No sé cómo sería el caso aquí en Villanueva, cuando el evangelio entró aquí en Villanueva por primera vez, que esto estaba pregnado de catolicismo. Averigüen por ahí para que más o menos ustedes se enteren lo que sufrieron los otros, ¿sí? Entonces, en este caso, los que tenían casa las vendían y las traían a los pies de los apóstoles porque había la necesidad, que tenían un montón de creyentes que los habían botado de sus casas. Ese es parte del detalle de aquí. Ahora, el apóstol Juan condena la indiferencia de los que, teniendo, y no se compadecen de los que no tienen, y a su vez ponen en tela de juicio que los que tal hagan duda el que conozcan el amor de Dios. Oiga lo que pasa aquí con Juan. Mira esta verdad que viene aquí, que es un poco durazna, pero es una verdad. El apóstol Juan condena la indiferencia de los que teniendo no se compadecen de los que no tienen, y a su vez pone en tela de juicio que los que tal hagan duda el que conozcan el amor de Dios. Vamos a ver qué dice el texto sagrado en Primera de Juan 3, 16 y 18. Oigan para acá. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros, hablando de Jesús. También nosotros, oiga, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, ¿qué son bienes de este mundo? Riquezas, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Aquí hay una pregunta. Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, si yo veo la necesidad en alguien y yo tengo cómo cubrirla, y no la cubro, yo le estoy diciendo a Dios que yo no estoy en capacidad de que Él me enriquezca. Porque teniendo cómo cubrir algo corto, no lo hago, ¿cómo será cuando tenga? Entonces, esto tiene que ver con capacidad, tiene que ver con sensibilidad, tiene que ver con generosidad. De lo que estamos hablando no tiene nada que ver con salvación. Sin embargo, Juan pone en duda al que, viendo la necesidad de otro, no la cubre. Él pone en duda que ese hombre pueda tener el amor genuino de Dios en su ser. Una de las causas que aprendí de la enseñanza de Jesús es que Él se ocupaba de las deudas
de otro. En Mateo 17:27 Jesús le dijo a Pedro que fuese al mar y pescara un pez, y que al abrir la boca iba a conseguir un estatero equivalente a 4 dracmas. Y si analizamos bien el texto, Jesús debía solo 2 dracmas. Entonces, ¿por qué venía un estatero en la boca del pez que equivale a 4 dracmas? La respuesta es porque Pedro también estaba endeudado. Jesús lo sabía y proveyó para pagar las deudas de ambos. Jesús le dijo a Pedro: paga por ti y paga por mí. Aunque Pedro fue el que hizo el trabajo, el que le dio la clave para traer el dinero para cubrir el pago de Jesús, y el de él fue el mismo Jesús. Entonces Jesús estaba ocupándose acá de una deuda que tenía Pedro. Ahora, ¿quién usted ha oído por ahí que llega y le pregunta: hermano, mira, ¿y cómo están las deudas tuyas? No, debo esto y esto y esto. Bueno, anda y paga eso, pues. ¿Quién hace eso por ahí entre nosotros? Y hay gente entre nosotros que tiene plata. Hay gente entre nosotros que tiene sus ahorros. Y a veces somos tacaños hasta para dar un diezmo o dar una ofrenda como tal. Conti más para pagarle deudas a otros. Si nosotros tenemos el mismo sentir de Jesús, como lo dice la carta a los Filipenses 2:5, ¿por qué entonces ignoramos las necesidades de nuestros hermanos? ¿Por qué lo mío es mío y de nadie más? ¿Por qué no estoy dispuesto a compartir los bienes, el dinero, la casa, el auto? ¿Dónde está el vínculo del Espíritu, que es el amor? ¿Dónde está la unidad de la iglesia como cuerpo, templo, sacerdocio, nación, como los primogénitos de Dios? ¿Por qué no nos vemos como Dios nos ve, como uno solo? ¿Dónde está el espíritu de hermandad que demanda la Escritura? Es un pecado ver a tu hermano sumergido en la necesidad y teniendo cómo ayudarlo, no hacerlo. Este es uno de los principios más comunes que como cristianos hemos venido quebrantando. Entonces, con todo esto que venimos arrastrando, ¿cómo cree usted que Dios nos va a enriquecer? Nota. Hasta que no aprendamos a desprendernos y a compartir con nuestros hermanos, nunca seremos prosperados financieramente de parte de Dios. Reitero, hasta que no aprendamos a desprendernos y a compartir con nuestros hermanos, nunca seremos prosperados financieramente de parte de Dios. Esto es el punto número 8. Y ahora es que vamos a hablar entonces de diezmos, señoras y señores. ¿Vio todo lo que hemos visto? Toda esta serie de puntos, todo este material que hemos visto, que si no lo conocemos y no lo tomamos en cuenta y no lo practicamos, de nada sirve lo que viene ahora. Diezmos y todo tipo de ofrenda. Oiga, el término diezmo es un término compuesto del hebreo 10 décima, moparte. Uniendo los dos términos indica décima parte. El término ofrenda denota un presente que le pertenece al oferente y lo da en señal de gratitud y de adoración. Este término en el latín es oblatus, que indica lo ofrecido, consagrado, dedicado, que en el español
Su equivalente es oblación. Pero quiero hacer énfasis en esto que acá dice. Ofrenda. Por un momento, por acá, gratitud, adoración, que indica lo ofrecido consagrado. Esta palabra quiero ahondarla aquí. Lo ofrecido y consagrado. Ahora, ¿qué es consagrar? Consagrar es cuando usted, luego que sacó cuenta, luego que revisó sus ganancias, luego que sacó los costos, usted revisó qué le quedó. En su casa, usted debe de determinar qué es lo que va a ofrendar y en su casa debe determinar y extraer o separar o apartar el diezmo. Eso no tiene que venirlo hacia aquí. Eso tiene que hacerlo en su casa, como sacerdote que usted es, de usted, o sacerdotisa que usted es de usted mismo. Uno de los detalles que quiero aclarar, lamento que los pastores no están aquí, pero esto va a quedar grabado. Uno de los detalles que debo aclarar es que si tenemos a un Rafaelito, que es el sacerdote en su hogar, y él luego que hizo todo el arqueo de caja y todo el análisis, él llegó y extrajo un dinero que cubre el diezmo total, por decir algo, de la cosecha, y determinó y entregó el diezmo, pero él le regaló a su esposa, por decir algo, 10 sacos de, yo voy a decir cemento, de café, y le regaló a la hija mayor, no sé, 3 sacos para que compre caramelos por ahí. Tenemos en algunas iglesias, los pastores, no sé cómo llamarlos, pero no voy a llamarlos para no irrespetarlos, que Rafaelito diezmó, obligan a la esposa a que diezme y obligan a la hija a que diezme. Ya va. ¿Quién es la cobertura del hogar? ¿No es Rafaelito? Sí. Si él pagó el diezmo general por toda la producción y él le regaló algo a su esposa, ¿por qué ella tiene que ir a diezmar? ¿Acaso él no cubrió con el aporte que él hizo general de todo? Sí. Ahora si ella tiene un corte de café aparte y ella de ese corte de café sacó, tuvo gasto y todo eso, y es algo de ella, eso es otra cosa. O si vino el papá de ella y le regaló, qué sé yo, 5 sacos, 2 sacos, eso es otra cosa. Sí, es más, tenemos al extremo, aquí sí voy a meter la puya. Pastores tan pullones y atracadores, que si Rafaelito le regala $5,000 para que ella vaya a comprar ropa, ellos tienen que pagar, o ella, perdón, tiene que pagar de esos $5,000 que le regaló el diezmo a la iglesia. Ya va, él se lo regaló para que vaya a comprar ropa. Ya él diezmó y ofrendó por eso. No sé si, dijo un amigo mío, me hago entender. Hay otros con otro extremo peor, Rafaelito. Yo los he oído nada más por ahí, no me los he topado. Es que de repente viene un amigo tuyo por allá del llano y te regala un par de zapatos que en la legalidad cuestan, no sé, $300, una exageración de zapatos. Y entonces llega y te los ven, oye, Rafaelito, ¿tenés plata? Y tú dices, no, eso me los regaló, qué sé yo, Jorge Guerrero, por decir un nombre. Ok, ¿y cuánto cuestan esos zapatos? No, esos cuestan $300. Ya sabes que debes $30 de diezmo. Por lo que te regalaron. El diezmo se da de lo que tú produces trabajando, no de lo que te regalaron. Extremos, hermanos, en los que estamos cayendo alocadamente, o en los que están cayendo algunos peseteros, algunos gente que se van al extremo en cuanto a la parte financiera hablando. Entonces, reitero, si como cobertura de esa casa el hombre hizo su aporte, tu esposa si quiere dar una ofrenda debe darla, pero no dar un diezmo. Eso es en el caso tuyo. Pero si ella es una viuda, tiene la hacienda, allí eso es otra cosa. O qué sé yo, ella vende torta, vende buñuelos, vende esto, vende lo otro y tiene una ganancia, ya eso es otra cosa. De ahí ella debe, óigame, debe, porque de paso, el diezmo y la ofrenda no se tiene que dar. Oiga para acá, el diezmo y la ofrenda no se tiene que dar, se debe. De deber, porque no es un impuesto. No es un impuesto, es un aporte. Reitero lo que leí por aquí. ¿Qué fue lo que leíamos? Déjenme recordar por aquí que me pareció muy bien esta parte.
Consagrado. Ok, me faltó esta parte. ¿Qué es consagrar? Usted en su casa va a extraer la cantidad, apartarlo. De paso le digo, no debe buscar los billetes más viejos, más feos y más torcidos, pecharlos en la ofrenda. Debe buscar lo mejor. Debe buscar lo mejor. Porque creo que Dios a usted le dio lo mejor, que se llama Jesús. Amén. Y entonces usted debe procurar lo mejor que tenga para darlo. Entonces cuando usted llegue aquí, ya usted debe traer o el sobre en la mano, si lo trajo en el sobre, o debe traer en los sacos como tal y entregarlo. El detalle, un problema que tenemos de algunos casos, de algunos ofrendadores, es que cuando están aquí, es que se acuerdan que hay que diezmar. Y cuando se van a sacar del bolsillo, sacan una paca de puros billetes de 100, pero ellos quieren 10. Ya va, ¿y por qué no lo trajiste de una vez de la casa? Entonces cuando de ahí sale un cuento, un chiste de eso, de los chistes evangélicos, ¿no? Que cuando sacaron y sacó el billete de 100, no, Señor, reprenda al diablo, ese no es. Y buscan el otro bolsillo, a ver, el billetico es 5, como tal. Ahora, si usted en su casa lo sacó, que esa es la palabra esta que aquí me llamó la atención y quiero recalcarla, lo consagró. ¿Qué es consagrar? Una vez que usted lo sacó, una vez que ya lo tiene en la mano, usted levantó sus manitos arriba y le dice, Señor, gracias te doy por el trabajo que me diste, por la buena vida que me diste, por el buen negocio que hice, por la buena cosecha que tuve. Aquí consagro esto para ti. Ya usted lo hizo allá. Entonces cuando aquí digan, vamos a orar por el diezmo y las ofrendas, usted no tiene que orar nada porque ya usted lo trae consagrado de su casa. Usted vino a entregar. Ahora, si usted no hace esto, oiga lo que viene. Usted está entregando un diezmo o una ofrenda, pero no está diezmando ni ofrendando. ¿Por qué razón? Porque usted no consagró esto. ¿A dónde? En su casa. Ya eso debe traerlo consagrado. Ya usted vino fue a entregarlo. Él de aquí va a orar por usted. Él de aquí, en el caso del ministro, que pasen a hacer la oración por eso, pero ya usted viene listo. Ya usted no tiene que estar aquí buscando el billetico el más feo, ya usted no tiene que reprender al diablo porque se le asomó el de 100 y usted trajo fue el de 20. Entonces, eso poco es más. Creo que usted nunca lo había escuchado. En cuanto a lo que es una ofrenda o un diezmo, ya usted debe de, la ofrenda es oblatus, que indica, oiga, lo ofrecido, consagrado, dedicado, que en el español su equivalente es oblación. ¿Por qué el diezmar y el ofrendar en el antiguo pacto fue indispensable para alcanzar prosperidad financiera? Aquí hay una pregunta que no las debemos de hacer, pero esa pregunta le vamos a dar respuesta en nuestra próxima y última hora de clase porque se nos fue el tiempo.